Aprovecho para primero saludarlos. Buenas tardes a todos. Agradezco a Loprenar por esta invitación. También aprovecho para felicitarlos por la iniciativa. Me parece muy importante que unan sectores de la academia, del empresariado, de la dirigencia sindical, en esta iniciativa de tratar de trabajar juntos para tratar de poner un coto al fenómeno del narcotráfico. Me parece una muy buena iniciativa, así que los felicito. Y bueno, yo voy a tratar de explicar un poco dónde estamos parados en Argentina hoy y cómo salimos de esta crisis. Y me parece importante hacer una breve referencia histórica de cómo ha involucionado el fenómeno del narcotráfico, cómo este país ha pasado de ser un país de tránsito, donde la droga venía fundamentalmente hacia Argentina para ir a mercados de consumo maduro, como ser España, Europa, los Estados Unidos, a transformarse en un país relevante de producción, de niveles de consumo elevados, que retiene una parte del tráfico como parte de su negocio, pero que además ha adquirido un mercado de consumo propio y ha impactado eso en las estructuras sociales y estatales en el país. Vamos a ver la evolución de la Ley 23.737, la Ley de Estupefacientes, a lo largo del tiempo. Ustedes ven una línea roja que se cruza en el año 2008-2009. Eso es porque en ese año se dejaron de reportar datos agregados a nivel nacional, con lo cual lo que hay a la derecha son delitos denunciados solamente en la provincia de Buenos Aires, que cuentan aproximadamente por un 40% de los delitos totales del país. O sea, que si uno parte de los 15.000 delitos al año que se denunciaban a principios de los 2000 a los más de 30.000, 40.000 solamente en la provincia de Buenos Aires, y uno extrapola eso a nivel nacional, podemos ver cómo ha crecido geométricamente esta problemática. El Cedronar en el año 2010 hizo un estudio donde censó todas las causas de estupefacientes y llegó a la conclusión que más o menos se repartían un 70% de causas eran de tráfico y un 30% de causas eran de temas que tenían que ver con tenencia para el consumo, consumo personal y demás, que también es otro de los grandes debates que siempre se da en la materia, si es que no desviamos demasiados recursos a temas que son poco útiles y operativos. El segundo dato elocuente de esta década es el aumento del decomiso. En la década pasada, el aumento del decomiso aumentó un 800% en el nivel de país. O sea, es un nivel geométrico de crecimiento. Ahí también, como ven, en el año 2010 hay una baja, de vuelta se dejan de reportar datos estadísticos. Y marco esto una y otra vez porque parte del panel anterior hizo mucho hincapié en la necesidad de tomar decisiones de políticas públicas en función de estadísticas reales, sistemáticas y creíbles en el tiempo. Y en esta materia, como muchas otras en los últimos años, hemos ido perdiendo estadísticas serias en la materia, con lo cual es difícil tomar decisiones. Sin embargo, los datos que tenemos son bastante elocuentes en el mismo sentido, que es un crecimiento geométrico, ya vamos a ver, de distintas facetas. La tercera cuestión importante es el crecimiento en el decomiso de laboratorios. Estos son datos de Naciones Unidas, informes 2010, 2011, 2012, promedios de laboratorios decomisados. Fuera de los 3 países productores, o sea, fuera de Colombia, Bolivia y Perú, los 3 países productores de Sudamérica, somos el país donde más se decomisan laboratorios de producción por año. Esto me ha tocado vivirlo a mí como jefe de Policía Metropolitana. He hecho operativos con 6 laboratorios conjuntos, 3 en la Ciudad de Buenos Aires, 3 en el conurbano. Uno operaba acá en Parque Patricios, a 20 cuadras de acá. Entonces, esa foto que arranqué la presentación es eso, es un laboratorio, en ese caso uno en el Gran Buenos Aires, y marca esta faz productiva, como los narcos empiezan a sentirse a sus anchas y empiezan a elaborar la última etapa de elaboración de la cocaína. También hubo de drogas de síntesis, menos cantidad, pero hubo, acá en territorio nacional. Y esto es un problema porque también marca el nivel de penetración del crimen organizado. El otro gran fenómeno de los últimos años y que se viene incrementando de manera significativa es el aumento del consumo. ¿Por qué es importante esto? Primero, por el daño a la salud, al sistema de salud, al futuro de nuestros hijos, o sea, la hipoteca que estamos generando en la generación que viene. Pero segunda cuestión, porque cambió la naturaleza del negocio. Este dejó de ser un negocio solamente logístico, donde los narcos controlaban fronteras, rutas, puertos, para dirigir la droga a otros países. Hoy es un negocio de consumo masivo. Los narcos pelean por el control del territorio y se matan para ver quién lo maneja. Y esto es el fenómeno que vemos en las grandes megaciudades de Argentina. Niveles de violencia inusitados. Argentina históricamente tuvo tasa de homicidios
bajas regionales. Junto con Uruguay, junto con Chile, tenemos parámetros de seguridad mejores y sobre todo en términos de delito violento. Hoy empezamos a tener un fenómeno diferente, un aumento en la violencia del delito y con tasas de homicidios endémicas que vamos a explicar a continuación. ¿Por qué pasó esto? ¿Cuál es la conjunción de factores que incidieron en esto? Primero tenemos fronteras muy endebles. Eso que ven ustedes ahí es Aguas Blancas en Salta, al norte de Orán. Y la foto de esas barcazas que ustedes ven ahí está sacada desde el puente internacional. O sea, hasta la vista de todas las autoridades, de todas las personas que pasan por ahí. Y esas barcazas llevan cualquier tipo de material contrabandeado, drogas, armas, vestimenta, lo que a ustedes se les ocurra. Y un poco grafica la debilidad que tiene el Estado para contener una frontera caliente, crítica, que es extremadamente larga. Yo a veces les explico a mis alumnos en la universidad que Salta es más grande que Italia. A veces perdimos contexto, la dificultad y la complejidad del territorio para poder controlarlo. Y la verdad que el territorio ahí está fuera de control. Y eso es parte de la explicación del fenómeno. No toda la droga entra por tierra y por los ríos, también entra por aire. Lo que ven ahí es una avioneta que chocó con 3 helicópteros de gendarmería. No son valijas los que hay abajo, son kilos de cocaína. Que es también la falta de realización de nuestro espacio aéreo, la falta de mecanismos de contención, las más de 1000 pistas clandestinas que hay detectadas en el norte del país, muchas de ellas operativas regularmente. Y eso también explica por qué este fenómeno viene incrementando y por qué los narcos han visto a la Argentina como un lugar de desarrollo de sus operaciones criminales. Un siguiente eje que es fundamental y que Daniel me inspiró en alguna charla que hemos compartido y que creo que él va a profundizar mucho más que yo, pues sabe mucho más que yo en este tema, pero creo que es crucial, es entender que hay un trasfondo de causas sociales y de desigualdad y de un esquema que también hace más proclive este fenómeno y que además hace que se enraice económicamente en muchos sectores de la población. Tenemos alrededor de un 27% de nivel de pobreza, 37% de empleo informal, 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. O sea que la población objetivo de los narcos, a quienes quieren cooptar, a quienes quieren joder la vida, tenemos un problema de exclusión y de falta de oportunidades muy marcados, y mucha gente que vive en lugares marginados, sin necesidades básicas fundamentales satisfechas, con lo cual generamos un contexto de exclusión que hace que este desarrollo sea más fácil, que sea más operativo para estas redes criminales extender su influencia. El tercer factor, a lo largo de la década, 15 años, hemos visto la presencia de narcos relevantes de la región operando en el país. Y esto también es otro indicador de que se mueven a sus anchas criminales de reputación internacional. Este es Mi Sangre, es un narco colombiano. Uno que tuvo mucha repercusión estas últimas semanas, que antes no conocíamos bien, es Chapo Guzmán. Siendo jefe de Policía Metropolitana, me llegaron pedidos de captura con los distintos alias porque él estuvo viviendo en 2 oportunidades en Argentina. El Chapo Guzmán es el Pablo Escobar Gaviria moderno. Tiene un negocio que exporta a Estados Unidos y Europa $8.000 millones al año. Sí, $8.000 millones al año solamente en drogas. Además tiene otros negocios asociados. Llegó a construir un ascensor transversal abajo de la frontera americana para llevar droga y traer dinero de vuelta. Es un hombre sumamente complejo que estuvo viviendo en Argentina y marca nuestra permeabilidad. Voy a marcar el siguiente caso que me tocó como diputado nacional. Duque Ceballos fue asesinado en Unicenter a las 2 de la tarde. Era un narco colombiano del cartel de la Cordillera, uno de los resultados de la destrucción del cartel de Cali y de Medellín. Este era un emergente de ese fenómeno. Lo mataron a las 2 de la tarde en Unicenter. Hizo un pedido de informes como diputado nacional en ese momento. Esta persona vivía en un country importante de Gran Buenos Aires. Tenía pedido de captura internacional de España, de Colombia y de los Estados Unidos, y había egresado del país 8 veces con su pasaporte formal. Entonces, son todos como epifenómenos que nos van marcando nuestra debilidad intrínseca. Cuando escribimos el libro con Sergio Bernstein, tomamos 8 casos reales de la Argentina y vemos cómo estos tipos empiezan a moverse a sus anchas, traen sus negocios de distribución, traen su negocio de producción, y si se enquistan y se manejan a sus anchas, el problema va a tender a agravarse, no a mejorar. El otro caso es Alexandra Mendorf. Este es un lavador reconocido, tanto en México como en Colombia, detenido también en Argentina, venía de Tahití, se lo detuvo 7 años después de que estaba viviendo en Argentina también.
si estos tipos, estos criminales internacionales, operan a sus anchas, tenemos un problema acá en la Argentina. El quinto factor crucial es, y lo mencionaron muy bien y muy inteligentemente en el panel de la mañana, es que este es un negocio económico. Y quienes manejan estas redes buscan lucrar en este negocio. Y una parte fundamental de ese lucro es el lavado de dinero, es la transformación de dinero negro en dinero blanco. Los estudios internacionales dicen que pierden aproximadamente 1/3 de las ganancias de las redes criminales en este proceso. Si un país facilita ese proceso, si un país tiene permanentes blanqueos, tiene mal marco regulatorio, tiene sistemas informales demasiado grandes, claramente este negocio se va a expandir. A la derecha ven un cuadro que también grafica el problema que tenemos en Argentina, que son nuestros organismos de control, que es la importación de efedrina y pseudoefedrina en Argentina. La efedrina se utiliza para producir descongestivos. Acá hay gente en la industria de la salud y demás, y lo sabe. Pero también se produce para generar éxtasis y otros tipos de drogas de síntesis. En el año 2003-2004, México prohíbe la importación de efedrina y pseudoefedrina, con lo cual los narcos mexicanos empezaron a triangular la sustancia a través de Argentina y Brasil. Y Argentina pasó en 2 años de importar 200 kilos de efedrina a 20 toneladas. Eso es como un elefante en un bazar. Se llegaron a dar permisos de importación de 1,5 toneladas, a pesar de que toda la industria farmacéutica usaba 200 kilos. Y eso grafica otro problema que tenemos, que aquellos organismos, Cedronar, ANMAT, o sea, los organismos especializados, aduanas, que tienen que controlar este fenómeno, porque es un fenómeno muy complejo y demás, no lo hacen. Y por eso tenemos estos desvaríos. El fenómeno creció hasta que se produjo el triple crimen de General Rodríguez. Ahí en ese momento la ministra de Salud, Ocaña, puso un corte en esta importación y, como vemos, bajó radicalmente la importación de efedrina, con lo cual también demuestra que cuando el Estado quiere, puede controlar. Y por último, la falta de cooperación internacional. El narcotráfico es un fenómeno internacional complejo, requiere inteligencia, requiere de compartir información. Como bien dijeron en el panel de la mañana, mucho más que una guerra, que además es una política equivocada, aquí hace falta trabajar sobre la red criminal e impactarla en su negocio para ser exitoso. Si uno no comparte información, si uno no hace inteligencia, si uno no desarticula las bandas, se queda siempre con el último eslabón de la cadena, con el epifenómeno, que además es el más cambiable, más fácil. Yo cambio al dealer y pongo otro, a la organización no le pasa nada. Entonces la cooperación internacional, los planes serios y sostenidos en el tiempo son fundamentales. ¿Cuál ha sido la consecuencia de este avance? Y bastante marcada. Tasas de homicidio endémicas que nunca tuvimos en el país. Hoy Rosario es más peligrosa que Bogotá, más peligrosa que San Pablo, más peligrosa que el Distrito Federal de México. La ciudad de Santa Fe pasa otro tanto, está casi en 27 homicidios cada 100.000 habitantes. Comodoro Rivadavia, muchos lugares del conurbano. Si bien Santa Fe tiene un fenómeno concentrado y además no solamente circunscribe a Santa Fe, aquí vemos las tasas de homicidios en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, todas elevadas, muchas por arriba de los 10 homicidios cada 100.000 habitantes, que son tasas endémicas. La propia ciudad de Buenos Aires ha duplicado su tasa de homicidios en los últimos 15 años. Esto marca la violencia en el delito. Esto que marcaba yo antes, este fenómeno de narcos que pelean para controlar el territorio y se matan entre ellos. Además del fenómeno que algunas drogas duras genera sobre el cerebro, acá hay muchos médicos, sobre el cerebro de quienes consumen, que justamente rompen los límites inhibitorios, que hacen que por ahí un chico te mate por un par de zapatillas, por un celular. Pues no comprende medios y afines su accionar. El último fenómeno creciente de este crecimiento significativo es un proceso que algunos sociólogos y antropólogos llaman faberización, pero más que nada tiene que ver con la territorialización del negocio, con que los narcos empiezan a controlar enclaves físicos de las grandes ciudades y determinan quién entra y quién sale de ese lugar, establecen sus organismos de criminalidad ahí. Generalmente lugares que el Estado ha abandonado, no solamente en materia de seguridad, en materia de acción social, de educación, de salud, de infraestructura básica, de cuidado del espacio público. En Brasil los narcos llegaron a cobrar los impuestos. Los impuestos del Estado, la luz cobraban, digamos. Otorgaban crédito, disponían quién entraba y quién salía de esos lugares. Y parte del éxito de la política de Lula y de varios gobernadores ha sido recuperar la presencia del Estado en el territorio. No dejar que los narcos sean quienes manejan el día a día y la vida de las personas que habitan ahí.
Ahora bien, ¿cómo salimos? ¿Cómo a este fenómeno complejo? Que yo no creo que sea novedoso en Argentina. Lo que sí es, y estamos viviendo, es el crecimiento geométrico y la complejidad del avance de los últimos años. Pero esto requiere de un abordaje que sea integral, que sea serio, que sea multidisciplinario y que sea sostenido en el tiempo, si queremos mitigar y reducir el impacto de este fenómeno antes que sea tarde. Hoy el representante de México decía, te cambio mi país por el tuyo, yo no quiero llegar a México. La verdad es que como jefe de la policía me tocó ir a México, ir a la frontera caliente, mexicana-americana, y no quiero eso para mi país. No quiero Iguala, no quiero situaciones de homicidios y de violencia que la verdad que son inauditos. Y me parece que estamos a tiempo en Argentina de revertir esta crisis y tomar medidas serias al respecto. Primera gran pata de una política seria, hay que reformular nuestro sistema de seguridad interior. Nuestro sistema de seguridad interior está en crisis. Producto de las crisis permanentes de las policías provinciales, hemos venido trayendo gendarmes, prefectos a las grandes ciudades, desviando la atención de la Policía Federal ya desde hace tiempo a problemáticas locales y hemos descuidado nuestra frontera crítica. En un fenómeno de sábana corta hemos ido sacando fuerzas de la frontera y poniéndolas en la trinchera, sin solucionar ninguno de los dos problemas, porque el problema en las ciudades empeoró y la frontera está más expuesta que nunca. Lo cual también nos lleva, como desafío de gobierno nacional, es a trabajar junto con las provincias para mejorar sus policías provinciales y locales. Si no, nunca vamos a terminar de resolver el problema de fondo. Si la gente cree que la única solución de los problemas de seguridad de las ciudades es traer gendarmes permanentemente como parche o prefectos, claramente el problema de fondo no lo vamos a resolver. La tercera cuestión clave es la inteligencia criminal. Este es un fenómeno que se trabaja y se disminuye en el tiempo con inteligencia criminal, entendiendo la dinámica y la operatoria de estas organizaciones y actuando sobre el negocio que ellas operan. No es una guerra contra el narco, digamos, no es un enfrentamiento porque del otro lado no tenés tipos visibles, ni más, tenés organizaciones criminales complejas que utilizan organizaciones criminales violentas para actuar, con lo cual uno tiene que entender esa dinámica y actuar sobre quienes manejan el negocio y sobre sus estructuras de corrupción que establecen. El cuarto lugar es crear una agencia federal contra el crimen organizado. Y digo crimen organizado y no narcotráfico porque quienes analizamos este fenómeno vemos que la misma estructura criminal que se usa para traficar drogas se utiliza para traficar personas, para traficar armas, para hacer piratería del asfalto, para hacer secuestros. O sea, una vez que estas organizaciones criminales se establecen territorialmente y operan a sus anchas, utilizan la actividad criminal para hacer todo un grupo de actividades criminales y llevarlo adelante. Con lo cual el enfoque tiene que ser amplio, múltiple, para poder con inteligencia ir detectando la raíz de estas organizaciones y atacarla en su núcleo central. En la medida que tenemos fuerzas federales, que fueron las que originalmente han sido creadas para esto, todo el tiempo focalizadas en cumplir funciones de policía local, ¿no? Y basta con ir a cualquier gran avenida o autopista del conurbano o de la Ciudad de Buenos Aires para ver prefectos haciendo controles vehiculares o gendarmes haciendo controles vehiculares. No es para eso que los formamos y le damos la capacitación, ni debe ser la prioridad de nuestra fuerza de seguridad. La segunda cuestión es reforzar el marco legal. En esto también quiero hacer un hincapié. Yo no soy de los que cree que hay que cambiar las leyes permanentemente, ni aumentar el quantum de las penas. Creo que eso claramente da poco resultado. Lo que sí está claro es que en materia de crimen organizado tenemos vacíos legales marcados y tenemos problemáticas que no están correctamente enmarcadas en lo que hace al lavado de dinero, a lo que es incautación de bienes. Colombia, España, muchos países han sido exitosos en la medida que pudieron actuar sobre los bienes decomisados de los narcos. Le afectaron su economía real. Trabajar sobre el espacio aéreo, sobre qué vamos a hacer con esa enorme cantidad de droga que entra a través de la frontera y cómo vamos a actuar ante esos decenas de vuelos ilegales que entran por día. Y por último, un tema que también es vital y que como dirigentes políticos nos tenemos que hacer cargo, que es el tema de la financiación política. El dinero ilegal del narcotráfico empieza a penetrar las campañas políticas, financia actividad política.
hay juicios, hay casos que han demostrado esto, y me parece que tiene que ser un llamado de alerta para no avanzar como ha pasado en otros países, donde han puesto intendentes, gobernadores, jueces, y aquellos que se oponían a este fenómeno de corrupción los ha matado, como pasó en Colombia. Lo mencioné al pasado, pero en Colombia mataron a un presidente casi electo, a Néstor Galán, mataron miembros de la Corte Suprema, bajaron un avión donde iba el fiscal general de Colombia. Como no queremos llegar a eso, atendamos este primer foco del problema, que es que el narco también, además de penetrar las policías, la justicia y demás, también está penetrando en la política local. Recuperar la presencia efectiva del Estado en todo el territorio. Como dije antes, cuando el Estado se retira del territorio, alguien ocupa ese espacio. Y aquí es vital un enfoque integral, además de esa recuperación. No es un trabajo solo de seguridad o meramente de seguridad. Esto requiere un enfoque multidisciplinario, un enfoque con una fuerte carga social y de presencia real del Estado. Cuando el Estado abandona el territorio, deja a la gente en manos del crimen, no le da servicios básicos y demás, alguna de esa gente va a ser cooptada por esta actividad criminal, les va a condicionar su vida, les va a hipotecar, les va a amenazar a sus hijos. La verdad que de los testimonios, nos tocó hacer el libro junto con Sergio Breste, que se llama Poder Narco, de los testimonios más desgarradores de este fenómeno era cuando hablábamos con las madres del Paco, con aquellos que eran víctimas y vivían en sus propias vidas diarias lo que era la destrucción familiar del avance narco, de la amenaza de los narcos, de tener un hijo, una persona querida, cooptada por este fenómeno. Por último, el fortalecimiento institucional de algunas organizaciones claves. Primero tenemos que dilucidar qué hacemos con el Cedronar. Nosotros somos partícipes de dividir y trabajar la parte de salud, todo lo que es prevención y recuperación de los adictos en el área de salud y desarrollo social, ponerle foco a esa temática y dejar de tratar a los consumidores como delincuentes, sino tener un abordaje desde la salud, creemos que es el correcto, y tratar de evitar este crecimiento exponencial del consumo que hemos visto en los últimos años. Y sí tener un Cedronar técnico y especializado en todas las cuestiones que tienen que ver no solamente con el tráfico, sino también que nos pueda dar estadísticas serias de qué está pasando. Qué cantidad de droga es la que realmente entra, cómo entra al país, qué calidad de droga consumen nuestros jóvenes, cuáles son los precios de mercado. Todos instrumentos, indicadores que nos permiten visualizar y ver cómo ha crecido el fenómeno en los últimos años. Trabajar fuertemente en el Registro Nacional de Precursores Químicos. Argentina tiene una gran amenaza, además, que es que las drogas en el mundo están pasando de ser drogas de origen natural a drogas de síntesis. Y Argentina, junto con Brasil, son los dos grandes países con industrias farmacéuticas y químicas relevantes. Con lo cual la amenaza que nos pase lo que pasó en Europa del Este, donde se han establecido casi todas las grandes fábricas de drogas de síntesis, es muy grande. Ya lo vivimos en ese año 2008 crítico. Cuando se produce el triple crimen de General Rodríguez, cuando se produce toda esa avanzada narco ese año, el ingeniero Maschwitz estalla un laboratorio de drogas de síntesis. Quienes lo estaban operando eran mexicanos. Y no es que fue la policía y lo encontró, estalló literalmente, se produjo un hongo químico, fueron a ver qué pasaba y se encontraron con un laboratorio de pastillas sintéticas. Esa es la gran amenaza que tenemos en Argentina. Si no trabajamos seriamente en qué hacemos con los precursores, dónde van a parar, encontramos esos químicos, la posibilidad de que este negocio crezca aún más es muy grande. Por último, el observatorio. Yo saludo y felicito la iniciativa del OPRENAR. Creo que tener información crítica, buenos diagnósticos, involucrar a la academia, al empresariado, a los sindicatos, es vital. Pero también creo que esto tiene que ser un llamamiento al Estado para que el Estado construya estadísticas serias en esta materia como la criminalidad en el tiempo. Si uno no tiene claras estadísticas, es muy difícil tomar decisiones correctas, poner prioridades, establecer políticas públicas y ver si en el tiempo generan resultados. Y esto se ha destruido en los últimos años. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Qué puede hacer la sociedad civil al respecto? Primero, trabajar a nivel individual sobre el fenómeno de las drogas. Yo tengo hijas adolescentes y la verdad que hoy hay mucha desinformación. Lo que los especialistas de salud llaman el umbral de riesgo ha bajado. El consumo aumenta porque hay más droga disponible, más barata, pero entre otras cosas porque nuestros hijos no tienen la percepción del riesgo acerca del consumo que teníamos nosotros.
Ellos creen que tomar cocaína no pasa nada, que la marihuana hace menos daño que el cigarrillo. Todo un montón de cuentos que después la salud te dice que no es tan así. Y no tanto con el dedo, porque también nuestra generación se educó mucho más de una forma más desde la autoridad. Creo que lo que uno tiene que hacer es dialogar, hablar con los chicos, ayudarlos, sacarles los miedos, abrirles los ojos. Me parece que hay una primera responsabilidad que tenemos como hermanos, como padres, como abuelos, de pensar que este problema está muy cerca de nuestras familias todos los días y hablar con los senes, con el prójimo, con aquel que tenemos cerca. A nivel organizacional, aquí hay muchas empresas, universidades, trabajar el tema con su gente, con sus empleados, con sus alumnos. Yo soy consultor de algunos sindicatos y la prevalencia de consumo en algunos sindicatos críticos es enorme. Por ejemplo, un sindicato que trabaja con material, digamos, con grúas y material inflamable, con material que puede hacer también desastres químicos, hace exámenes de consumo todos los lunes después del fin de semana. Están en el orden del 30 al 40% a nivel de consumo de estupefacientes, alcohol o los dos. Es altísimo eso. Con lo cual me parece que también hay una responsabilidad, como se habla muchas veces, responsabilidad social de la empresa, en las universidades, de hablar el tema, de tratarlo, no como un tabú, sino de dar información y tratar de ayudar a aquellos que necesitan ayuda. Y la última cuestión, que es la que estamos haciendo acá y que creo que es muy importante, es poner el tema en agenda. En Argentina el problema del narcotráfico y del consumo de drogas estuvo invisibilizado por muchos años. Hubo una tendencia a disminuir la relevancia del tema, a decir, no, esto es un problema de afuera, impuestos, no sé qué. Creo que la propia realidad y la voz de algunas personas, como el Papa, como distintas organizaciones civiles que han asumido una iniciativa en este tema, ha permitido que el tema hoy se discuta y se hable abiertamente. Y creo que eso es muy importante. Y organizaciones como esta y los partidos políticos que tenemos que asumir nuestra responsabilidad, tenemos que poner este tema como agenda fundamental para el próximo gobierno. Argentina está a tiempo de revertir este fenómeno. Por supuesto que va a llevar muchos años, por supuesto que se va a mitigar el problema. Este problema nunca desaparece, porque el crimen organizado hay en todos países y siempre tiene incidencia. Lo que no tenemos que permitir es que avance a estadios siguientes, donde se transforme en una verdadera amenaza contra el Estado y contra el ciudadano, afectando su vida, sus bienes, el futuro de nuestro país. Muchas gracias.